particularmente el común denominador de las mujeres actualmente no están preparadas para escuchar de un hombre lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres venimos pues de una cultura en donde nosotros no hablamos, ¿sí? Nosotros no comentamos lo que nos pasa, es muy difícil para nosotros expresar lo que sentimos. Ahora, eso, pongámoslo en perspectiva con una sociedad en donde te dice, mira, tú tienes que ser abierto, tienes que comentar lo que sucede, pero cuando tú lo haces, a veces pasa que la persona que recibe lo que tú estás diciendo, o uno no está preparada, o segundo, utiliza eso tan preciado y tan sagrado en tu contra, o lo utiliza de manera tal que puede generar en ti algún tipo de conveniencia. Hola, buen día, tarde, noche, desde donde nos estén escuchando, viendo. Los invitamos a esta segunda sesión. En esta sesión vamos a explorar otros temas de esta masculinidad afectiva y tradicional. Vamos a explorar cómo eh, el afecto del padre ha sido parte de la expresión o no de sentimientos de estos hombres valientes que hoy nos hablan. Así que iniciamos y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos eso. Quiero retomar algunas cosas desde también mi experiencia brevemente. Uno, mi papá, Julio, también santanderiano. ¿Es eso que les pesa a uno no enamora? A usted yo lo quiero, mano. Bueno, y uno dice, oiga, pero quiérame como con distancia. Sí, sí. Eh, y como les decía, el hombre, pues, de 7 hermanos, eh, mi abuela, una matrona súper machista, al esposo con cubiertos más grandes y toda la cosa, una vaina pues, muy clara en esa perspectiva. Y resulta que el tipo no sabía, mi papá era un pan emocional, él era blandito por dentro, pero con una gran coraza, y finalmente uno aprende más del ejemplo que de la palabra. Ujú. Sí, entonces mi papá, siempre en la casa se hablaron muchas cosas, pero mi papá finalmente se muere con el traje Superman puesto, porque a nadie le dijo que tenía problemas cardíacos. Y entonces termina con 2 infartos al miocardio severos, masivos, en las piernas de mi mamá. ¿Sí? Pero él nunca dijo, oiga, estoy mal, y era médico. Además, entonces el tipo era el superhéroe. ¿Y uno qué aprende? Aprende que las cosas de uno no se dicen. Lo que Ujú. tú sientes, no. Porque tienes que estar pendiente de que el otro fluya, de que el otro camine, de que se solucione eso, incrementando esa perspectiva de que nosotros los hombres no escuchamos los problemas. Nosotros reparamos o generamos soluciones para los problemas. Que eso es lo que las mujeres nos critican y nos señalan mucho, ¿no? Entonces, ellas empiezan a contarle a uno, no, es que mira que estoy tan angustiada porque la plata no me está alcanzando y no sé qué. Bueno, listo, hagamos un Excel y miremos. Y ella se emberraca porque ella no quiere que tú le hagas un Excel. Ella lo que quiere es decirte que está angustiada, preocupada, que el sueldo no le alcanza, que lleva 3 meses llorando cada día en el baño. Y para uno es muy jodido sentarse a escucharle decirle, ah, Sí. eh, ok, ¿quieres un té? Y eso para uno es como, es una vaina imposible, porque uno, me siento triste, pues carajo, levántese y vaya a juegue fútbol, veas una película, ¿qué es esa huevonada? O sea, a lo que vinimos. Eso es un poco lo que viví. También viví con mi papá, a diferencia tuyo, Oscar, eh, en la niñez, la expresión con mi papá era baja. Y algún día, en una discusión, yo tenía unos 17 años, 16, 17 años, el tipo se paró y me dijo que yo debía lavar la loza y resulta que me iba a ir, iba a dejar la vaina ahí, entonces tuvimos un altercado, yo me quedé mirándolo y saqué, como decía
Ricardo, pues una olla a presión, saqué, levanté el dedo y le dije, mire, yo lo único que he necesitado en la vida de usted es un beso y un abrazo. El man se quedó así sorprendido y yo dije, pues pucha, el poder del dedo levantar es una vaina increíble. Claro. Y el man se quedó ahí mirándome. Mi papá era más alto que yo soy el más bajito de mi casa. Entonces él medía unos 79, entonces yo llegué y me empiné, lo abracé, aprovechando delante papayazo, le cogí la calva, lo bajé y le di un beso. Desde ese día en adelante, mi papá siempre esperaba que lo saludara y me despidiera de beso. Y cuando eso no sucedía, el viejo se emberracaba y lo trataba a uno duro, pero nunca dijo, oiga, no me saludó, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me saluda sin ver? No, el tipo emberracó. Entonces le tocaba a uno, ay, el beso. Entonces uno se hacía el pendejo, le sobaba la espalda, de pronto uno por cualquier pretexto le daba el beso y el genio le cambiaba. Además, porque ese es el mapeo del ejemplo. Y por otro lado estaba el mapeo del ejemplo de la mamá, que a uno le enseñó la afectividad diciéndole, vaya, dígale a su papá que lo quiere, vaya, silencio que su papá está haciendo siesta, vaya, consulte con su papá. A su papá le voy a decir lo que hizo. Entonces uno, claro, eso le indica a uno que la expresión afectiva y emocional es el límite. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia es el papá. Entonces uno, decirle al papá te amo, cuando te va a dar 3 chancletazos, la vaina es jodida. Pues sí, uno no va y le dice al carcelero, oiga, yo lo amo mucho cuando lo... Entonces, bueno, ahora quiero que a partir de esto vamos a tener una segunda pregunta para cerrar este primer momento, Constanza, porque ha sido muy interesante. Me parece muy bonito porque hemos tenido la oportunidad de contar desde lo que sentimos y lo que vivimos históricamente en nuestra historia de la afectividad. Entonces vamos a hacer una segunda pregunta para cerrar este primer encuentro. Es una pregunta que yo quiero contársela, hacer la introducción con algo que me pasó a mí. En mi casa, mi papá, como les dije, era médico y él se dedicó mucho tiempo a la parte de la prevención y la promoción de la salud. Y una de las líneas que más trabajó fue la línea del SIDA. Entonces en mi casa se hablaba de sexualidad con libertad. Es decir, uno tenía un vademécum interesante de información, ¿sí? Entonces, yo a mis 17 años podía hablar de diferentes tipos de prácticas coitales, de tipos de prácticas sexuales no coitales, de métodos de anticoncepción de barrera, químicos, bioquímicos, sí, con una cantidad de información que hacía que uno se viera como versado en el tema. Resulta que fui a iniciar mi realidad sexual, mi práctica sexual, con alguna chica hicimos las charlas, hablábamos, yo le iba comentando las cosas y cuando llegó el momento en el que ella me dice, sí, listo, hagámosle, que uno, la verdad sea dicha, uno no espera nunca que le digan que sí, hágale, porque esa vaina, es decir, uno vive con la expectativa de que, pues, pucha, me atreví. Pero cuando le dicen listo, entonces uno dice, ¿y ahora qué hago con este chicharrón? Porque ahora sí es de verdad. Y exactamente eso me pasó. Entonces vino la vaina de, oiga, ¿qué vamos a hacer? Y yo fui completamente sincero y le dije, mire, yo nunca he tenido relaciones sexuales. Yo no sé, tengo el mapeo, la información, tengo el concepto, pero estoy muy lejos de la práctica. Es decir, yo no... Y esta mujer se ha reído de mí a carcajadas diciéndome, claro, ¿cómo loco? Ya le creí. Claro. Y yo le decía, sí, es en serio, le estoy pidiendo ayuda, le estoy pidiendo auxilio para que entre los dos podamos tener una expresión sexual donde nos ayudemos, porque digamos que la información la tengo, pero la práctica no. Ella se rió obviamente frente
al impulso adolescente y temprano hormonal, pues yo no me iba a retractar, aunque me sentía mal, porque valía más la gana que la pena. Entonces, finalmente decidimos estar juntos y fue un desastre. Y fue un desastre porque nunca me creyeron la verdad de mi angustia, de mi miedo, el temor, preocupado por ella, preocupado por mí. Entonces, ¿qué ha pasado en sus vidas con esta perspectiva machista? Porque ella lo que quería es un tipo como yo que hablaba de sexo con tranquilidad, pues era absolutamente improbable que no tuviera experiencia. O sea, la mentira era que no supiera. ¿Qué ha pasado con la expresión emocional, la expresión afectiva, esa expresión de los sentimientos en sus vidas? ¿Qué les ha traído? ¿Sí? ¿Cuáles son esas situaciones que cuando han expresado abiertamente sus emociones, sus, sus sentimientos, les ha ocurrido por esta perspectiva muy machista, muy tradicional? ¿Quién arranca? Bueno, yo Ve, arranco. dale, Julio. Pues ha pasado de todo un poco realmente. Han habido circunstancias donde al expresar lo que siento, he sido recogido completamente y me han dicho como, no, vale, mira, yo entiendo, muchísimas gracias, has sido muy valiente, sí. Y hay otras circunstancias en donde, pues, ha sido completamente lo contrario. Como tú has dicho, ha sido un desastre. Recuerdo que hace más o menos, eso fue hace como 2 años, un poco más, como 2 años y medio, cuando pues recién estaba este tema pues de la pandemia y estaba todavía como este tema como álgido y demás, y bueno, estaba el tema delicado. Yo estaba saliendo con una chica, ella se llama Paula. Yo pues simplemente empecé a congeniar con ella, lo cual me pareció a mí pues muy curioso porque con ella todo sucedió demasiado rápido y fue demasiado intenso. Sí, todos los acercamientos de orden emocional, sexual, físico, mental, fue demasiado intenso, fue demasiado rápido todo. Sucede que tiempo después, durante este año, yo pues empiezo me entero, pues que me diagnostican a mí con este trastorno, con este trastorno al límite de la personalidad. Entonces, pues recibir uno un rótulo diagnóstico es bastante complicado porque uno no sabe qué sentir, ¿sí? Uno no sabe cómo sobrellevar lo que a uno lo que le están comunicando. Es mucha información. Y pues uno sabiendo precisamente estos temas como en salud mental y sabiendo lo que implica un diagnóstico de estos, es muy común que uno empiece de pronto a manifestar de pronto sintomatología o signos que uno previamente no tenía. Sí, es algo muy curioso, es un fenómeno muy raro. Sucede que, bueno, yo empiezo a hablar con esta chica. em, yo empiezo a hablar con esta chica y empezamos nosotros a congeniar mucho, a hablar mucho. Sucede que un día, no recuerdo qué pasó con ella. Entonces, pues yo hablando con ella, hubo un momento donde pues yo me sentí muy mal por algo que pasó con ella, como que tuvimos una discusión muy fuerte, yo me empecé a sentir muy mal y pues mi reacción fue emitir unas lágrimas, ¿sí? Como que empecé a llorar mucho, me empecé a sentir muy mal, no sé qué. Ella me dijo una frase que a mí todavía no se me olvida y ella me dijo, si vas a venir aquí a llorar, vete a tu casa, ¿sí? Entonces, fue una expresión bastante complicada viniendo de una persona que pues se mostraba ser empática, además también es psicóloga, mostraba muy empática, muy abierta al diálogo, muy ven, cuéntame qué pasa, muy sí. Cuando yo ya decido demostrar y expresar lo que estoy sintiendo, claro, ese sentimiento y esa emoción me abruma al punto tal que pues se me desborda el llanto y esta chica me dice esto, yo quedé como, no es como tan buena idea ser tan abierto emocionalmente, ¿sí? Mm, Mi reacción inicial fue esa. Fue como no es como muy amigable con uno mismo, de pronto ser abierto emocionalmente porque la gente no está preparada para ese tipo de cosas. Y con el paso del tiempo,
se ha ido acrecentando esa creencia, porque particularmente el común denominador de las mujeres actualmente no están preparadas para escuchar de un hombre lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres venimos pues de una cultura en donde nosotros no hablamos, ¿sí? Nosotros no comentamos lo que nos pasa, es muy difícil para nosotros expresar lo que sentimos. Ahora, eso, pongámoslo en perspectiva con una sociedad en donde te dice, mira, tú tienes que ser abierto, tienes que comentar lo que sucede, pero cuando tú lo haces, a veces pasa que la persona que recibe lo que tú estás diciendo, o uno no está preparada, o segundo, utiliza eso tan preciado y tan sagrado en tu contra, ¿sí? O lo utiliza de manera tal que puede generar en ti algún tipo ¿cómo decirlo? Como algún tipo de interés, con algún tipo de conveniencia, ¿sí? Entonces, claro, ahora actualmente yo tengo pareja, tengo novia, con ella llevamos 2 años y 3 meses, y ha habido un proceso bastante complejo porque ella también viene de una relación en donde el exnovio de ella era una persona completamente hermética y completamente cerrada. Entonces, ella nunca recibió de él palabras de afecto, nunca recibió palabras de validación de él. Cuando ella le comentaba lo que sentía, él minimizaba lo que sucedía y hacía lo que tú ahorita mencionabas, Luis, de este tema de buscar, de darle una solución, más no de escuchar y entender lo que ella sentía, ¿sí? Y pues pasa de este señor, de esta persona, hablar conmigo, que yo soy como ven, pero cuéntame qué sientes, qué está pasando, sí. Entonces, claro, su reacción inmediata, exacto, su reacción inmediata es también ser completamente hermética, porque pues viene de ese panorama en donde si ella menciona lo que siente, se va a utilizar en su contra, ¿sí? Entonces, claro, me lleva mucho a eso y me ha llevado a ser muy medido en qué expresar y cómo expresarlo, ¿sí? Porque claro, yo tengo la teoría que nosotros los seres humanos, particularmente los hombres, funcionamos como una máquina de vapor. Nosotros vamos reteniendo presión y retenemos y retenemos y retenemos. Llega un punto que bajo el estímulo, por más mínimo que sea, ¡puf!, estallamos y vomitamos veneno a todo lado y lastimamos a la gente porque pues venimos de esa cultura de tenemos que empezar tenemos que reprimir lo que sentimos porque expresarlo genera este tipo de circunstancias. Entonces, volviendo un poco a lo que tú decías, ha sido un poco de muchas cosas, pero particularmente han sido más los momentos malos, o los momentos difíciles en donde a mí me han dicho no, no, donde sus actitudes o sus respuestas o sus palabras o sus acciones me han llevado a entender aún no estoy lista para que tú me digas lo que estás sintiendo, ¿sí? No me esperaba que tú estuvieras sintiendo todo lo que estás sintiendo. Entonces, es más eso. Sí, hay cosas muy, muy significativas de algo que vamos a tocar seguramente en charlas, en esta charla más adelante, y es, fuera de que nos forman de una manera tradicional, digamos, sin una intencionalidad clara de cómo formarnos, sino un poco por el ejemplo y eso, bastante machista, nos ha tocado toda esta transición de formaciones y expresiones intermedias de la emocionalidad. Entonces, ahora, cuando uno asume de esto, ok, podemos expresar, entonces uno va y expresa y resulta que te dan semejante, literalmente como si estuviera jugando fútbol, le dan semejante zapatazo a uno. No, si va a venir a llorar, pase para su casa. Entonces, uno como que, pues, voy a recoger mi cepillo de dientes y sí, me voy a ir a llorar a mi casa con toda la tranquilidad. O sea, uno queda desconfigurado mientras uno dice, listo, me voy a llorar a mi casa y llegas a la casa, ya has hecho una elaboración como esa y es, miércoles, entonces no puedo expresar. Es decir, y es la misma sociedad nos genera esas cosas. Pero muy interesante porque en realidad hay un juego que también vamos a tocar más adelante, es que cómo las mujeres también han empezado a tener una expresión y una afectividad distinta, ¿sí? Y que nos está marcando de manera muy intensa. Bienvenido, John. Eh,
Otra voz masculina. Hoy tenemos a las mujeres de espías aquí. Y ha sido una cosa súper chévere porque eso en el fondo le da la posibilidad a uno de decir cosas para que ellas oigan sin que nos puedan decir nada. Estamos como ellas, no digan nada, solo oigan. Y eso me parece muy lindo. Muchas gracias a todas las que están aquí acompañándonos en este ejercicio. Gracias, John. Cuéntanos rápidamente, John, quién eres para que nos pongamos al tanto y vayamos escuchando las respuestas de todos. Luis, gracias. Chicos, buenas noches. Constancita, muchas gracias. ¿De qué es el tema? ¿De masculinidad? Si estamos hablando de emocionalidad, afectividad y masculinidad. Yo soy un masculinista al 100, donde entiendo que no hay, que masculinista no es lo opuesto a feminista ni en contra del feminismo, en absoluto. De pronto le apuesto al resignificado, ¿no? del hombre y la legítima defensa del letrero de depredadores que nos pusieron. Como pueden ver, soy un activista masculinista al 100, no con resentimientos, pero apasionado sobre los nuevos significados. Y nada, eso es escritor y consultor de negocios, acelerador y un amigo más. Disculpe Gracias. la tardanza, pero estaba... No, bienvenido, bienvenido, muchas gracias. Muchachos, tenemos 13 minutos para dar un aportecito cada uno desde esa experiencia de cómo nos ha ido en la expresión de esas emociones y cómo la han recibido en ese contexto. Entonces, les voy a pedir el favor que los que participemos tenemos 13 minutos para cerrar, 10 minutos para cerrar este tema y vamos a tomar 2 minuticos más para cerrar la reunión. Entonces, ¿quién continúa comentando? Ricardo. Bueno, escuchando ahora a Julio, me recuerdo dos cosas que tuve que afrontar en diversas oportunidades y llegué a la conclusión de que había un orgullo muy grande a expresar las emociones, a sentirse rechazado. Y a mí me parecía eso increíble. Prefería 10 veces no correr el riesgo de quedarme callado que me rechazaran. ¿Sí? Y eso durante mucho tiempo fue una norma. Pero por el otro lado, también de ese orgullo había un miedo. ¿Sí? El mismo miedo a sentirse que uno no valía o que no era suficiente. Estoy hablando especialmente en las relaciones de pareja o en las relaciones con alguna posible candidata. ¿Sí? en que había un miedo a expresar y que y fuera ridiculizada esa expresión, porque sí, no sé, pero fue esas dos cosas de orgullo y miedo, creo que se mezclaban las dos de una manera trágica, porque eso hacía que uno pasara cantidad de situaciones y oportunidades en la vida, ¿sí? en que no era capaz de eso. Yo me acuerdo que durante un tiempo yo contaba con mucho orgullo, yo lo llamo como un orgullo pendejo. ¿En qué sentido? En que yo decía, oiga, a mí nunca me han dado una cachetada. Claro, ¿cómo no le han dado una cachetada si nunca fue capaz de expresar sus emociones y sus sentimientos? Si no iba a la fija, no, era totalmente mudo. ¿Sí? Más bien prefería que la otra tomara la iniciativa y yo, entonces, bueno, listo, ya, bueno, le jalo al baile. Y eso se vio reflejado después en mis casos de mis matrimonios, porque cuando yo comento, digo, no, yo nunca propuse matrimonio. Siempre a mí me propusieron y yo fui el que lo pensé, lo que lo analicé y todo ese tipo de cosas. O sea, fue el mundo al revés porque yo no era capaz de decir algo, proponer algo, y menos en un caso de esos, imagínense que fuera uno a proponer matrimonio y que le dijeran que no, pucha, ¿no? Eso hubiera sido para mí el caos del caos de todo. Pues quería comentar eso. Y hay una cosa sobre la afectividad y es el peso que nos pone la sociedad y la formación de ese tipo machista del éxito. Es decir, uno no puede fallar. Usted tiene que ser tiro fijo. A donde apuntó, le pegó, se casó, lo logró. Usted es exitoso porque enfrentar el fracaso y vivir el fracaso de mi papá, yo nunca vi llorar a mi papá. Mi papá lloraba en privado. Entonces, esa vaina le muestra a uno que ese tipo de emociones no se pueden vivir.
¿Quién más quiere regalarnos un poquito de su historia rápidamente antes de cerrar? Oscar. Ok. Casualmente, yo les comentaba, después de la muerte de mi esposa, cada uno más o menos maneje su duelo y vea cómo funciona. Cuando yo decidí que me iba a volver a casar, estaba de viaje con mi hijo mayor y, y estando con él de viaje le conté que me iba a volver a casar, le expresé pues cómo había sido mi proceso, cómo me había sentido y él me escuchó y, y ahorita caigo en cuenta que de pronto eso fue algo que a mí me hizo comenzar a cambiar y es que él me dijo, oye, pa, los hombres no somos como las mujeres que nos estamos contando las cosas. Sí, por ejemplo, eso que tú me estás contando a mí, tú tienes un amigo tuyo a quien tú le contarías todo esto. Le dije, no, no, o sea, no, abrir el corazón con un amigo, no. Me dijo, listo, entonces de aquí en adelante yo voy a ser tu amigo para cuando quieras contar cosas del fondo de tu corazón. Mm. Y realmente fue un golpe en el otro sentido, porque fue un golpe en el que él me enseñó que no necesariamente tenía que ser mi hijo con quien yo podía compartir, pero que él sabiendo que así es, porque seguramente con el ejemplo mío él había crecido igual, pero tuvo la oportunidad de, de entender que no debía ser así, pues me estaba abriendo la posibilidad de que yo lo considerara a él como el amigo con el que podía hablar de los sentimientos. Y fue una experiencia muy linda. Qué bonito eso, gracias a usted. Se cortó un poquito al final, pero creo que ahí hay pues la posibilidad de cosechar desde la propia siembra, ¿no? Y eso, más allá de cualquier cosa, es para felicitarte. Oscar, ¿algo por comentar antes de cerrar? Es que recordaba cómo has hecho la introducción de esta parte y mencionabas la parte sexual, cómo había sido la experiencia y lo demás. Y me quedé pensando allí. Yo me gradué del colegio Champañá de aquí en Bogotá y durante los 3 últimos años estuve haciendo parte del postulantado para yo iba a ser cura, mejor dicho. Así es que esa parte era como, no, yo ya estaba haciendo voto de castidad desde antes de empezar. El asunto es que, pues como estaba en esas, pues aquello, ¿no? Pues esa cascada hormonal, pues si se manifestaba, se sofocaba y ya. Así es que, recordando el asunto, yo tendría por ahí 17, 18 años y una vecina de 33, 34 años fue la que me condujo en esos avatares, entonces no tuve ningún trauma. Por el contrario, estaba como bien entrenado. Entonces, por ese lado, como que es una situación de esas de atrás, ¿no? Entonces, lo que un adolescente esperaría de esa época se vio en mí, así es que trauma por ese lado, no. Pues muy Bueno, afortunado, muy afortunado. sí, muy afortunado, muy de buenas. Eso le pasaba a los del Champañán solamente. Eh, Oscar, eso no le pasa a muchos, dije, qué bonito. Qué bonito, así es. Hombre, John, rápidamente regálanos si tienes alguna cosa que nos quieras aportar antes de cerrar esta primera conversación que hemos tenido Uy, hoy. hermano, ¿en cuánto tiempo tenemos? Para ver si la resumen en 2 minutos. Nos quedan 2 minuticos antes de cerrar. No, no alcanzo. Pero Sé que está cortico el tiempo, pero... sí, no, pero en general, nosotros, no, sí, la voy a contar, 2 minutos, a toda carrera. En general, los hombres tenemos un gran conflicto con el no, y es un complejo. Y la historia viene desde muy chiquiticos. ¿Se acuerdan? Salón comunal
o gran espacio familiar, las primeras fiestas donde los adolescentes iban y se reunían. Entonces está el joven que ve al otro lado del salón a una chica y tenemos que cruzar ese Serengeti sabiendo ella que nos estamos mirando y nosotros con nuestros amigos que los estamos mirando y vamos a cruzar todo esto y eso es en cámara lenta y todo el mundo sabe alrededor lo que uno va a hacer. Y uno cruza el Serengeti, llega a la presa, ¿cierto? Y uno lanza esa manito porque además nos tocaba cumplir con la cuota del baile. No, es que, o sea, no podía ser más difícil. Y lanzas la mano y cuando vas a decirle de tales, dice no. Y entonces recibes esa espada totalmente fría y tienes que devolverte el Serengeti atrás, donde están las llenas de tus amigos que se van a cagar de la risa, ¿cierto? Y eso se va a venir repitiendo muchas veces en nuestra adolescencia. Y eso fue la génesis del complejo del no en el hombre, entre otras cosas. Pero también quiero como resarcir la historia de las chicas. Las chicas están ahí, todas cual florecitas, acuñadas, y dicen, ahí viene jardinero, que cruza el Serengeti, y ella dice, no me dejes sola, amiga. Le digo, amiga, yo más bien la dejo ahí, se va y queda ella sola, es que está muy lindo, no sé qué hacer, y él le saca la mano, ella quiere bailar con él, y ella hace, no. También tenía tanto miedo como nosotros. Entonces, este cuento va desde la génesis, como yo veo el no y el complejo del no en el hombre, esa cierta cuña social de tener que complacer y uno tener el requisito y el checklist y uno, marica, uno nunca termina siendo suficiente para nadie. No. Y tener que descifrar una mente que tampoco le tira a uno luces y se van los dos. Y lo más triste es que ambos querían y no lo supieron decir. Entonces es un poker face, fue puta que lo jugamos toda la vida, perdón mi francés. Toda la vida. Y ya, Toda la vida, man. Yo ahorita digo, pero ¿cómo carajos se aparea uno, hermano, hoy en día? Muy berraco. Yo vivo aquí en Madrid, hermano. Estoy hasta las 24. De aquí en la puerta de mi casa, para 2 kilómetros a la redonda rumba. Y uno dice, pero venga, yo quiero amar, hermano. Hoy quiero amar. Sí, pero entra uno con un letrero acá encima, depredador. Puta, no. Bueno, ahí mejor dicho, me invita, para la próxima llego temprano. Bueno, ya para cerrar, muchas gracias a todos. Creo que aquí se abren unas cosas muy interesantes. Lo que planteas del no, lo que plantea Oscar con respecto a esa confrontación, lo que hemos hablado. Yo les agradezco mucho la sinceridad. Yo quisiera cerrar este momento antes de darle la palabra a Constanza, agradeciéndole profundamente este espacio para poder reunirnos y hablar a cada una de las que han estado aquí por acompañarnos con su silencio, pero créanme que ya a estos 54 años, hablar abiertamente para que lo escuchen mujeres es como la posibilidad de hacer los descargos de ese no que cuenta John y de muchas otras cosas que teníamos ahí guardados. Yo crucé el Serengeti, John, estiré la mano y antes seguimos cruzando, man. Antes que me dijeran no, llegaron y me dijeron, yo tenía 14, 15 años, me dijeron, Zafra, ya vinieron por ti. Entonces yo giré y me fui. O sea, yo no... Fue divertido. Para terminar, una de las cosas más complejas que empiezan a suceder en la afectividad y la expresión afectiva de la masculinidad es que no somos suficientes. Nos exigen cosas a las cuales no nos han enseñado. Y lo que vemos en la mayoría de nuestras casas es que amor es igual a necesidad. Entonces buscamos hacernos necesarios como proveedores, hacernos necesarios como seres gentiles, el desayuno, el ayudar con los hijos. Pero cuando confundimos amor con necesidad, en muchas ocasiones lo que pasa es que cuando las necesidades cambian, nos dejan de amar.
Creo que ahí está enganchado el siguiente tema, Constanza. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta conversación. Gracias por permitirme estar aquí y conducir esto. John, muchas gracias por llegar por lo menos hacia el final para recordarnos ese Serengeti que fue muy divertido y que seguimos atravesando sin duda. Aún después de 4 matrimonios, uno, ya sea que lo atraviese o que se enfrente a una aplicación o lo que sea, siempre estamos a punto de estirar la mano para que nos digan sí. Te interrumpo para algo que aprendí hace muy poco, súper lindo. Y me dice una chica, estaba haciéndome alguna intervención y me dice, no te preocupes, va a doler, pero el dolor no tiene memoria. Le digo, ¿cómo así que el dolor no tiene memoria? ¿De dónde sacas eso? Sonó interesantísimo. Me va a explicar como qué es lo que viene ahí, pero a lo que viene con Luis, el amor no tiene memoria, por eso la mujer tiene hijos una y otra vez. El amor no tiene memoria, por eso hay huevones que nos casamos más de una vez. Sí. Yo le quitaría el huevón por decir personas reincidentes, que para el terapéutico que vamos a hacer con Julio, que además habla de la anatomía de la reiteración del crimen del amor. Eso es otro tema después. Bueno, creo que vamos a cerrar. Yo les quiero agradecer profundamente. Mis amigas están que hablan para decirles a ustedes también 2 cosas muy sencillas y puntuales. Espero volverlos a ver la próxima semana. Este es el inicio de esta conversación que creo que tiene sentido y tiene propósito. Y gracias a ustedes, John, Oscar, Julio, Ricardo y Luis, por escuchar mi llamado. Yo también crucé ese Serengeti para pedirles a ustedes la mano de este baile. Y ustedes dijeron que sí. ¿Saben por qué? Porque no tengo miedo, porque no quiero tener miedo, porque quiero escuchar esta voz que tienen ustedes y que la tenemos que amplificar. Creo que es un compromiso. Así que, Rebeca, y hasta la próxima, mis queridos amigos. Rebeca. Bueno, no tengo palabras. Ok, ahí está. Perdón, no, tengo algo que decir. Estoy profundamente emocionada. Tengo 75 años, soy abuela, madre, hija. Y bueno, lo único que les puedo decir es gracias. Gracias. Mi Rebe, te abrazo. Y una cosa, te abrazo. Recibe mi abrazo. Y una cosa más, decías, Zafra, que éramos espías, pero no. Somos cómplices. De corazón con cada uno de ustedes. Gracias. Te quiero, mi linda. Así es. Ana. No, yo soy también profundamente conmovida, además porque, como les decía, pues aquí yo vivo en un mundo de hombres y cada uno de ellos es eso, un mundo como son ustedes y han tenido que tener todas esas batallas que uno también como mamá o como esposa no sabe a veces ni siquiera cómo apoyar para que eso se dé. En algún momento les contaré también porque pues, seguramente nos vamos a seguir viendo, pero en esta casa están los papeles invertidos. Es decir, lo que decía Oscar, el que cocina aquí es mi marido, el que mira qué es lo que hay en la nevera es mi marido. Y yo soy la que siempre he salido por fuera de la casa y he sido muchas veces la proveedora. Entonces, eso hace que, por ejemplo, en la crianza de unos hijos haya unas diferencias que no sé, realmente les voy a ir a preguntar ahorita cómo las han podido manejar ellos, porque es diferente de lo que pasa en otras partes. Pero muchas gracias a ustedes y los felicito y desde ya, pues los quiero. Listo, entonces, básicamente nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal.
Los quiero mucho. Zafra seguirá dirigiéndonos y haciendo esta moderación, pero indudablemente ustedes tienen la posibilidad también de dar sus aportes y de decirnos cómo quieren hacerlo. Hoy cubrimos dos de las primeras preguntas que habíamos preparado y que teníamos en nuestro cuestionario. ¿Cómo influyó el rol el rol patriarcal en su capacidad para expresar emociones? Y la segunda, ¿han experimentado alguna vez dificultades al interior de hablar abiertamente sobre sentimientos dentro del ámbito de la masculinidad tradicional? Creo que estas dos nos tomaron esta hora y media larga, pero no podemos acortarla ni podemos quedarnos callados. Creo que este es el momento de utilizar este espacio y hacerlo nuestro espacio. Así que mil y mil gracias. Pasemos buena noche, buena tarde en Colombia, buena tarde en México, buena noche en Madrid y buena noche en Inglaterra. Los quiero con toda mi alma y mi chat está abierto para sus sugerencias, sus opiniones y aquí estoy siempre, siempre para ustedes. Grandes amigos míos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, Gracias. mucho. La Muy foto, bien. no, Listo. la foto. Gracias. Buena charla, chao.